regresado para enfrentarnos al próximo conflicto del día de hoy, con esta cita del escritor irlandés Oscar Wilde, que dice: el egoísmo no es vivir como uno desea, sino pedir a los demás que vivan como uno quiere vivir. Que pasen los litigantes. Mi padre muerto en una tina y su viuda de viaje en un crucero. Con estas manos lo alimentaba y lo limpiaba. Ahora tengo derecho a disfrutar lo que trabajé. Buenas tardes y bienvenidos. No le veo nada de buenas, doctora. Bueno, pues malas tardes y bienvenidos. Uno no puede ser ni cortés ni educado. ¿Qué les digo? Armando, explícame tu demanda contra Laura y dime lo que exiges para resolver el caso. Mire, el día de hoy vengo a pedirle, a exigirle a esta señora que desocupe, que desaloje la casa de mi padre. Una casa que no le pertenece a ella, porque ella lo trataba muy mal. Ella todo el tiempo estaba atrás de él. Esta mujer ha estado viviendo en esta casa engañándolo. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es la viuda de mi padre. Es la esposa de tu padre. Sí. Ok. Sí, mi padre murió hace unos meses porque esta mujer lo engañaba. Esta mujer fue la causante de su muerte. Ella el día que lo dejó por irse de crucero con uno de sus amantes, que es 20 años menor que ella, el día que lo dejó, ese día mi padre se murió. Ok, entonces tú has venido ¿a qué? ¿A desalojarla de la casa? ¿A nombre de quién estaba la casa? Y quiero que esa casa pase a mi nombre. ¿Pero qué? ¿Pero a nombre de quién estaba la casa? A nombre de mi papá la compró. Yo le estaba ayudando a pagar la hipoteca mes con mes, aún sabiendo que yo no aceptaba esa relación que él tenía con esta mujer. Tú no sabes. Yo no sé él me amaba. Pero yo no entiendo. A ver, me tienes que explicar porque yo no entiendo nada. Tu papá estaba casado con ella y la casa, ¿era la casa matrimonial? Sí. No era la casa que le compró a ella. Esa casa la compró mi papá cuando vivía conmigo ahí. Yo tengo viviendo 6 años con él. Con mi esposo viví 6 años. En la casa que él tenía cuando ya tú te casaste con él. Sí, exacto. O sea, que la casa está realmente a nombre de tu papá solito. Sí. Sí. Ok. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá murió. Mi papá era un hombre intachable, un hombre honesto, que no había llevado a ninguna mujer hasta que esta zorra se le metió. No me insultes. Sí, eres una zorra. Hasta que esta mujer se le metió por los ojos, por todos lados. Y él se dejó. Y él se dejó. Pero finalmente él no era feliz con ella porque ella le daba muy maltrato. Ella lo insultaba, ella lo engañaba, le mentía. ¿Y por qué no se divorció de ella? ¿Tu papá? ¿Por qué no se divorció de ella? Porque estaba solo, porque me quería, necesitaba porque cariño. vivía feliz conmigo. No vivía feliz con ella. Yo sabía que mi papá estaba pasando una situación muy mala. Incluso yo le di $4,500 a esta mujer para que depositara durante los últimos meses la hipoteca de mi papá. ¿Y se rescatara la casa. Yo quiero que esta mujer me pague hoy estos $4,500. Y se pagó. Y además quedarte con la casa. Y además quedarme con la casa que me pertenece por ser su hijo de sangre. Pero esa casa me pertenece a mí porque yo soy la viuda. Dime algo, ¿cómo era la relación con tu papá? Maravillosa antes de que esta mujer llegara a la casa. Yo me fui a vivir a México porque cuando yo le dije que esta mujer, que yo no aceptaba la relación que él estaba teniendo con esta mujer, él me dijo: si no vas a aceptar a mi pareja, entonces te pido que te largues de mi casa. Ese es mi estilo de vida, yo le acepto tal y como sea, y me tuve que ir a México. ¿Tu papá dejó testamento? No lo sé. No. Que yo sepa, no. No dejó un testamento. Ok. ¿Cómo fue la muerte de tu papá? ¿Me pueden explicar? Tenía una enfermedad muy grave. Él me dijo que tenía diabetes. Diabetes. Él me dijo que tenía diabetes, me pidió ayuda y me dijo: necesito que estés depositando esos cheques. Yo mensualmente le depositaba estos $1,500 y me comunicaba con él una vez al mes para saber y corroborar que se habían depositado estos cheques a la cuenta. Cuando yo me vine para Los Ángeles fue tratando de resolver la situación que yo tenía con él, porque además ya no me contestaba las llamadas. Venían 4 meses en los que él ya no me contestaba llamadas. Llego a casa de mi padre,
Estuve tocando varias veces la puerta durante un día completo y no me abrían. Por supuesto que me preocupé y mandé a llamar a la policía para que me ayudaran a abrir la casa. Cuando abrieron la casa yo me enteré, yo vi a mi papá en una tina que se estaba pudriendo desde hacía 3 meses. O sea, que tu papá murió solito en la casa. Llevaba 3 meses muriéndose, Y su cuerpo doctora. estaba descompuesto ya. Su cuerpo y todo. estaba en total descomposición. Y esta señora, ese mismo día, estoy seguro que tuvo una discusión con ella porque aquí tengo el acta de defunción. Tengo la prueba del acta de defunción. Ese mismo día ella lo dejó solo a su merced para largarse con su amante. Okay. Su amante de 20 años. Ok. Bueno, aquí lo que dice es que él tuvo un infarto masivo y que fue descubierto muerto después de 3 meses en su propiedad. Pero fue el mismo día que esta mujer se largó de viaje con su amante. Okay, ¿Usted por qué cree que murió? Murió de soledad, murió del coraje. Okay, Tú no Si él tenía diabetes, se le subió el azúcar, se le bajó el azúcar. Ok, ¿cómo respondes, Laura? Yo vine hoy aquí a exigir que Armando se vaya de la casa, que saque sus cosas y se vaya, porque ha sido un mes de muchos problemas. Falleció mi esposo, pero oye, él viene... Lo encontraron 3 meses después. ¿Tú me puedes Sí. explicar dónde estaba? Qué Sí. falta de atención de esta señora hacia mi Yo padre. tenía planeado un viaje, tenía planeado un crucero con mi pareja. Llevo 1 año de ¿Con tu relación pareja? Mi papá con era él. tu pareja. ¿Me permites? Tenía 1 año ya planeado el crucero para irme con él. Le Aquí voy a estoy viendo explicar. imágenes, me imagino que esta eres tú y tu Sí. parejita. Esas Sí, imágenes yo le la voy a- encontré en el Instagram de esta mujer, porque Sí. ella orgullosamente le decía a todo mundo que tenía una relación con 2 hombres o más al mismo tiempo. Y mi papá aceptaba solo esto por soledad. Yo hablé con mi esposo. Cuando él se enfermó de la diabetes, él perdió su virilidad. Fuimos muy felices, pero yo hablé con él y lo aclaré muy bien con él y le dije, yo no puedo estar con un hombre que no me satisfaga. Y él no quiso que yo me fuera. Él me dijo, quédate siempre y cuando tú me atiendas y te hagas cargo de la casa. Y puedes tener tú a cualquier hombre que te O satisfaga. sea, que él te dio permiso para que tú es tuvieras una- estas relaciones extramaritales. Sí, fue un contrato entre él y yo. Estuvo de acuerdo él. Él me dijo, yo quiero que seas feliz. Ok. Yo quiero que tú Pero seas él no era feliz, Perfecto. doctora. Ok, perfecto. Él no era... Él no era feliz con esta ¿Quién mujer. trae testigos? Sí, Yo traigo Los dos sí. tienen testigos. Hacemos un Sí. corto receso, recibimos a los testigos, al experto y le damos solución al caso. No se vayan. Esta mujerzuela no tiene nada que hacer aquí. Ella maltrataba a mi hermano. No me insultes. Ella no lo trataba bien, no lo Nadie quería. te Se limpiaba el... Sí. Usted Ay, sabe lo por que favor, es. Laura. Ah, ok, por perfecto. favor. viejo Y mientras te limpiar estaba un revolcando viejo. con otras personas. Caso cerrado.